¿Cómo va ahí, chicos? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, se escucha bien. Ok, qué bueno. Ya. Bien, la clase ya está siendo grabada. Vamos a ir con nuestra segunda conexión. Adelante. A ver, un segundito. Vamos a cerrar esto aquí. Ahora sí, vamos a compartir la pantalla. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Ya. Bien, les ruego por favor silencien sus micrófonos para no tener contaminación. ¿Ya? Estábamos hablando de la asamblea de los copropietarios. Y estábamos hablando de lo que es la rendición de cuentas. Y sí, estábamos hablando de lo que es pues el mantenimiento extraordinario. ¿Qué es el mantenimiento extraordinario? En este caso, serán aquellos que sean producto de daños que no son comunes, daños que no son producto del desgaste común del uso y la naturaleza, ¿no? Es decir, por ejemplo, que un vehículo se haya estrellado contra el muro perimetral, ¿no? Entonces, ahí tenemos que hacer una reparación extraordinaria. Es algo, por eso la palabra extraordinaria, es algo fuera de lo común, fuera de lo habitual, fuera de lo de siempre, ¿no? Un mantenimiento ordinario, por ejemplo, será el pintar, ¿no es cierto?, el muro, el hacer un mantenimiento a la cerca eléctrica, en, qué sé yo, cerrar las piscinas temporalmente para su mantenimiento de las bombas, de los filtros, limpieza y qué sé yo, ¿no? Eso es ordinario, eso es normal, eso es común, eso es corriente, eso es lo habitual, ¿no? Mientras que cuando hablamos de algo extraordinario es pues algo que estaba fuera de lo normal, como que caiga un meteorito en el techo, digamos. Pero bueno, habrá que ver qué tipo de modelo de condominio es para ver si afecta a todos o solamente a uno solo de los copropietarios. ¿Cómo se hace el cómputo de la mayoría? Ya sabemos que para que se instale, ¿no es cierto?, la asamblea de copropietarios, necesitamos la presencia de por lo menos 2/3 de aquellos que representen pues el valor del edificio, ¿no? Es que en algunos casos hay personas que compran 3, 4, 5 casas y hay uno que se compra uno y otro compra 5, 6, 7, bueno. No es muy seguido, esto es más en las oficinas, ¿no? Por el valor que tienen, pero puede darse el caso, ¿no? Entonces, todos aquellos copropietarios que ya representen por lo menos los 2/3 del valor de todo el condominio, pues ya hacen quórum para la reunión de copropietarios. El tema del número de votos, pues también va por ese lado, ¿no? Hay algunas resoluciones que van a aprobarse con la simple mayoría o la mitad más uno. Hay pequeñas diferencias sobre lo que es la simple mayoría o lo que es la mitad más uno. Les recomiendo que busquen en el internet porque yo, su profesor, miren, soy franco, no lo tengo muy claro, ¿no? Es que una cosa es la simple mayoría y otra es la mitad más uno, ¿no? En algunos casos es sobre los que están presentes y en otros casos es sobre la totalidad de miembros, ¿no? Entonces hay que darle una leidita porque yo el dato siempre lo confundo. A ver hasta cuándo lo llegamos a retener en la mente. Bueno, si la asamblea no puede deliberar por falta de número, por falta de quórum, ¿no es cierto? A la primera convocatoria no están los 2/3 de los que representan el valor del edificio, pues se va a hacer una segunda convocatoria para reinstalarse en los próximos 10 días y ahí se va a sesionar con los que estén, ¿no? Con los que estén directamente. Por eso es como una advertencia, ¿no? O vienen todos en buen número y sesionamos, o si ustedes no vienen, pues hacemos los pocos que vayamos y punto, y después no se quejen, ¿no? Porque no fueron. La resolución, obviamente, las distintas resoluciones van a ser aprobadas por el número de votos que representen
el tercio de los propietarios o al menos el tercio del valor del edificio. Se requiere también, ¿no es cierto?, la mayoría de votos de los asambleístas que representen al menos la mitad del valor del edificio, ¿no? Por eso es que para el primer quórum se piden 2/3 de presencia para que en votación por lo menos la mitad más uno, pues puedan tomar decisiones, ¿no? Sobre todo, pues aquellas decisiones que son fundamentales. Estamos hablando de la otorgación de los poderes de administración o revocación, ¿no? O quién sabe, para poder encarar un proceso judicial, ya sea como actores o como demandados. Asimismo, también, como hablamos hace algún momento, para tomar acciones sobre las reparaciones extraordinarias, ya que estas son pues de notable importancia, ¿no? No es una cosa normal, común, decíamos, es algo realmente que es un gasto extraordinario que no estaba contemplado en lo que habitualmente se gasta. Todas estas resoluciones, por ejemplo, de innovaciones, de mejoramiento, de buscar el mejor o el mayor rendimiento, ¿no es cierto?, de las áreas comunes, tienen que ser aprobadas con el número de representantes que representen la mayoría de copropietarios o los 2/3 del valor del edificio. La asamblea no va a poder deliberar si no cuenta con todos los propietarios que han sido invitados a la reunión. O sea, no puedes hacer reuniones clandestinas. Si tú vas a hacer una reunión para que tengan legitimidad todas las resoluciones que tú vas a abordar, tiene que constar que se ha puesto en conocimiento de todos y cada uno de los copropietarios pues la realización de dicha asamblea, ¿no? Es decir, estabas notificado, ya si no fuiste es tu decisión, pero otra cosa es que ni te avisen, ni te cuenten, ni te comenten, y ha habido reunión y vos ni enterado estabas. Hicieron una consulta, disculpen. Sí, adelante, mientras veo dónde me quedé. Bueno, seguiría venta y demolición de la propiedad. Es una consulta. En el tema Gracias. de lo que estamos hablando sobre de lo que es la mayoría, yo al comienzo no lo entendí un poquito muy claro. Para hacer una asamblea, digamos, bueno, para hacer una decisión, digamos que el condominio tenga 20 casas y como usted lo dijo, no lo escuché muy bien, pero digamos que tenga un condominio de 20 casas y que una persona tenga, no sé, 10 y que vayan unas 4 personas incluyendo esa misma, digamos, ya sería más de la mitad teóricamente si logramos el número de casas y de propiedades. ¿Se podría iniciar, digamos, una asamblea cuando hay más de la mitad? Bueno, Si si hablamos llegamos a así, copar, cosas. si llegamos a copar los 2/3, sí, ¿no? Ujú. Dividimos en 3 y si están presentes 2 de esos 3, es suficiente. Ahora, si no están presentes, no hay quórum, no se instala y se convoca nuevamente para los próximos 10 días. Y ahí ya no importa cuántos vayan, se va a tomar la decisión con los que estén, ¿no? Ah, ok. Ok. Gracias. Bien, ¿qué pasa sobre la venta, la demolición de la propiedad? Bueno, estamos viendo un hipotético caso donde se haya producido la destrucción total, ¿no es cierto?, o de gran parte del edificio, ¿no? Por lo menos de 2/3 partes. Bueno, en ese caso se va a poder optar porque cada uno de los copropietarios pueda llevar a venta su alícuota parte, ¿no? Así como de los materiales que hayan podido salvarse de su construcción, salvo que se hubiese optado por alguna otra solución o se hubiese convenido distinto en el contrato o en el reglamento, ¿no? Pero si estamos hablando de una destrucción, como les digo, ya sea de su totalidad o de 2/3 partes, bueno, ya hay que ver ahí medidas drásticas, ¿no es cierto?, sobre la posible venta o no de cada una de sus porciones. En caso de una destrucción de una parte menor, pues los propietarios, la asamblea de copropietarios va a resolver, ¿no es cierto?, por 3/4 partes del valor del edificio, si se va a proceder a una posible reconstrucción. Bueno, si van a optar por la reconstrucción, pues todos y cada uno de ellos están obligados, ¿no es cierto?, a
contribuir para dicha reconstrucción, ¿no? Ahora, si hay algunos copropietarios que definitivamente no están de acuerdo o no tienen la posibilidad económica, quién sabe, para Licenciado, no se escucha nada de lo que está hablando. Se cortó otra vez. Sí, internet. Su audio, Licen. salvo que exista alguna otra disposición especial en caso de que el edificio haya quedado en ruinas, también se verá, pues, no por la mayoría de los propietarios que representen por lo menos la mitad del mismo, van a poder optar por si se procede a su reconstrucción o de demolición y la venta del terreno y los materiales que pudiesen haber quedado, ¿no? Y de igual forma, si se resuelve la reconstrucción del edificio, pues la minoría de los propietarios no podrá ser obligada a contribuir para el efecto, poniéndose nomás a disposición de venta, primero con preferencia a los interiores y en caso de que nadie quiera comprar, pues a los exteriores. De todas formas, lo que vemos acá en la materia referente a la copropiedad es solamente un paneo, es un pantallazo, ¿no? De forma general, lo que establece nuestro Código Civil. Ya cuando ustedes sean abogados y les interesa un poco el tema de la copropiedad, los condominios y qué sé yo, tienen que especializarse, ¿no? Hay que especializarse en esa área. En estos días creo va a haber un curso de 800 bolivianos, creo que es el doctor José María, no me acuerdo el nombre del español, el apellido, está dictando un cursito, niños, temas de bioseguridad, ahora con el tema de la pandemia, ¿no? Él es el especialista en esta área. Bien, con eso terminamos de desarrollar el primer derecho real, ¿no? Estamos hablando del derecho de propiedad, ya la hemos visto en todas sus modalidades y ahora entraríamos a revisar el resto de los derechos reales. El primero que aparece acá a colación se llama la servidumbre. Cuando nosotros hablamos de servidumbre, obviamente es un derecho real que recae sobre cosa ajena, es de simple goce y disfrute, donde técnicamente se va a restringir cierta libertad, ¿no es cierto?, a un fondo sirviente, al propietario de ese fondo sirviente, eh, donde lamentablemente pues tiene que proporcionar alguna dádiva, alguna área, ¿no es cierto?, a el propietario de un fondo dominante para que éste pueda explotar adecuadamente y le dé utilidad a su terreno. Cuando nosotros hablamos de servidumbre, para que se entienda claro, ¿no es cierto? Generalmente esto lo vamos a ejemplificar mediante una propiedad enclavada. ¿Qué es una propiedad enclavada? Una propiedad enclavada es aquella que no tiene acceso a la vía pública, ¿no? Entonces necesita que otro propietario contiguo le ceda un espacio para poder transitar, ¿no? Ingresar y salir de su propiedad. Ese es el típico ejemplo de servidumbre, pero vamos a ver que hay distintas modalidades, ¿no? Por eso se habla de una restricción a la libertad, por eso se habla de una afectación, ¿no es cierto?, lamentablemente sobre tu bien en favor de otro propietario u otro colindante que esté ahí contigo tuyo para que pueda pues el otro explotar, darle utilidad a su terreno, ¿no? En razón a esto, bueno, no hay otra salida. Si tú no lo haces, a mí no puede existir esa propiedad enclavada. Sí o sí se tiene que dar el acceso a la persona. Bueno, cuando hablamos de servidumbres, bueno, se hablaba de servidumbres reales y personales, ¿no? Esa era una primera clasificación. Cuando nosotros hablábamos de las servidumbres reales, bueno, esta era la que se constituía sobre un bien inmueble en beneficio de otro, ¿no? Y cuando hablábamos de una servidumbre personal, bueno, era aquella que se establecía en utilidad de alguna otra persona determinada, pero era de persona a persona. Obviamente,
este tipo de servidumbre personal ya ha desaparecido total y completamente. Nuestro Código Civil no reconoce ninguna forma de servidumbre personal, es una cuestión de esclavitud y ya esto ha desaparecido hace bastantes años atrás. Aquí tenemos una pequeña clasificación de las servidumbres reales. ¿Qué es una servidumbre continua? Continuas son aquellas que son permanentes a cada instante sin interrupción, ¿no? Por ejemplo, una que sea de paso no puede ser establecida como una servidumbre continua. Es una servidumbre discontinua, ya lo vamos a ver enseguida. La continua será, por ejemplo, aquellas que son de vista, ¿no? Aquellas que son de vista, qué sé yo, los rayos del sol, por decir algo, o aquellas que puede ser, por ejemplo, también un acueducto, ¿no? Un acueducto, el agua está pasando constantemente, por eso es una servidumbre continua. Otra, su antítesis, podríamos decirla, su contraria, serían las servidumbres discontinuas. Las servidumbres discontinuas son aquellas que son, ¿qué les digo? Por ejemplo, las servidumbres de paso, ¿no? Cuando yo tengo que entrar a mi casa, salir de mi casa, no se llama continua, pese a que esa servidumbre está establecida ahí o entro a sacar algo, pero entro y salgo. Bueno, es que está establecida así como una servidumbre discontinua, ¿no? Prácticamente su ejercicio no dura, sino mientras la persona esté pasando, ya sea para sacar algo o sacar agua, quién sabe. Tenemos las servidumbres aparentes. Una servidumbre aparente es aquella que está anunciada por algún signo exterior, un portón, un letrero, algo así, ¿no? No sé si han podido percatarse de alguna de ellas. Hay una, por ejemplo, del segundo anillo en trayecto hacia el primer anillo. Estoy hablando de la prolongación Beni. A mano derecha hay una tienda donde venden pescado a la leña, creo. Sigues más allá, hay otro restaurante donde venden comida china, el famoso sushi, no sé qué más. Y sigues al lado, hay un lavadero donde lavan autos. Y sigues y hay una casa grande con una calle cerrada, enlosetada, ¿no? Y ahí, en ese enlocetado, hay un portón corredizo donde dice calle privada, ¿no? Justo al ladito del otro edificio del Top Center, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay un ejemplo de lo que sería una servidumbre aparente porque es aquella que está identificada con un signo exterior. Tenemos las no aparentes. Estas no aparentes, pues no se manifiestan de ninguna forma, pero están ahí, ¿no? Por ejemplo, puede ser la prohibición de elevar un edificio a cierta altura. Las casitas que compran en los condominios están con esa servidumbre no aparente porque tú no puedes elevar niveles, ¿no? A no ser que diga cosa contraria en tu reglamento. Todas esas casitas que están en proximidades del aeropuerto El Trompillo no pueden elevar niveles, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, el Cine Center, por ejemplo, no es más alto porque no puede. No puede porque es área de aproximación de aeronaves, ¿no? Aproximación y despegue. Entonces, en todos esos vecinos que viven ahí cerca del edificio del aeropuerto El Trompillo, pues prácticamente están con una servidumbre no aparente. Tenemos una servidumbre positiva. Esta le impone, ¿no es cierto?, al propietario de la heredad sirviente la obligación de dejar de hacer alguna cosa, ¿no? Y tenemos una servidumbre negativa cuando se le constriñe más bien a dejar de hacer algo. Ahora, por ejemplo, si yo voy a hablar, para que entiendan esta clasificación, porque no vayan a pensar que puede ser solamente discontinuo y nada más. Si yo voy a hablar, por ejemplo, de lo que no pueden construir, no pueden elevar más pisos, bueno, estoy hablando de una servidumbre que es continua, de una servidumbre que es no aparente y de una servidumbre que es negativa, ¿no? No pueden construir. Si yo voy a hablar, por ejemplo, de una servidumbre de paso, ¿no?
Voy a hablar de que es una servidumbre discontinua. Voy a hablar que es de una servidumbre aparente, porque puede que tenga letrero, o puede que sea no aparente, puede que no tenga ningún letrero, y va a ser una servidumbre positiva, ¿no? Hay que dejar que pase eso, ¿no? Entonces, como verán, se conjuncionan todas estas entre sí. ¿Cuáles son las características de la servidumbre? Bueno, ya sabemos que es un derecho real, ya sabemos que es un derecho real que recae sobre cosa ajena, porque si no estaríamos hablando sobre cosa propia, y la figura es distinta, porque ya estaríamos hablando del derecho propietario. Asimismo, le va a conferir al titular, ¿no es cierto?, una acción que va a ser oponible contra todos los demás, porque es el titular de ese derecho real de servidumbre, el propietario del fondo dominante. Obliga, ¿no es cierto?, al propietario del fondo sirviente a dejar hacer algo o permitir que otro haga ese algo. Las servidumbres son vínculos de carácter real y se establecen entre posiblemente dos heredades o más, ¿no? Esa servidumbre del aeropuerto del Trompillo, pues una infinidad de inmuebles que están ahí afectados, ¿no? Entonces, y no importa quiénes sean los propietarios. Ahora, si vamos a hablar de una servidumbre de paso, posiblemente sean 2 o 3 propietarios, no siempre son 2. Las servidumbres, por un lado, por supuesto que va a ampliar el radio de acción del bien que se está beneficiando y lamentablemente pues va a restringir o va a limitar al otro bien que necesariamente tiene que prestar, ¿no? Esa servidumbre. Doctor, Sí, adelante. doctor, una preguntita. En caso del Trompillo, ¿a los cuántos metros no se puede construir, no se puede levantar un edificio? Ahí sí estamos fregados, porque eso tendría que usted averiguarlo en el gobierno municipal, en la sección de catastro, ¿no? No podría yo contestarle. De todas formas, como dato le doy, parece que el terreno así de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra no es un terreno duro, no es un terreno duro, porque usted no va a encontrar ahorita, es muy raro el caso de que usted encuentre un edificio que sobrepase los 20 niveles. No es que tenemos limitación en construcción. El hombre, han visto ustedes, se pueden construir edificios de 50, de 60 y más niveles, pero parece que nuestro suelo no es muy estable, ¿no? Y por ende no te dejan pasar de los 20 niveles. Condominios como La Casona, el propio Palacio de Justicia, ¿no es cierto? Si ustedes ven, analizan, no pasa ninguno de los 20 niveles. Y si pasa de los 20 niveles, pero la altura no pasa. ¿Mm? ¿Sí? ¿Decían algo por ahí? No, del Palacio de Justicia tiene 24 pisos. No, si usted entra al ascensor, en realidad tiene 18 niveles, pero contando el subsuelo, subsuelo, eso no se cuenta. Contando el mezzanini y la planta baja, hacen los 20 niveles. Solo tiene 18 pisos en el ascensor, ¿no? Y le digo yo porque, obviamente, he ido todo un año completo a una audiencia en el Juzgado Quinto del Trabajo cuando yo era abogado regional del Servicio Nacional de Caminos Residuales acá en Santa Cruz, y me tocaba ir donde el juez Richard, y era todo un problema porque mi audiencia era a las 8:30 y el ascensor era lleno, ¿no? Entonces dije, voy a ir subiendo todos los pisos, son 20 niveles en total contando la planta baja, pero en el ascensor solamente salen 18 porque la planta baja es PB, de ahí viene el mezzanine, que son las oficinas de derechos reales, y de ahí recién cuenta 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y del subsuelo para abajo es pues un nivel interno, ¿no? Eso le digo con conocimiento de causa. Solamente tiene 20 niveles contando planta baja. Bien, seguiremos. ¿Dónde estamos? Las características de la servidumbre. Las servidumbres se constituyen, en efecto, ¿no es cierto? Es una prestación de servicio donde tienes una heredad dominante y tienes una heredad pues sirviente, sin la cual no podrías darle utilidad, ¿no es cierto?, a la heredad dominante, sino cedes provisionalmente pues esa servidumbre. ¿Cómo se constituye? Una servidumbre se va a constituir de forma coactiva, es decir, obligatoria, cuando esté establecido por efecto de la ley, cuando es por efecto de la ley. La vas a encontrar hablando de una propiedad enclavada,
¿no? Y también la puedes constituir por usucapión. Bueno, eso de la usucapión, se da en muy raros casos. Es más, yo en mis 15 años de ejercicio profesional jamás lo he visto, ¿no? Alguien que haga un proceso de usucapión para lograr para sí una servidumbre, no, no lo he visto. Es que si vos pasas y nadie te dice nada, pues sigues pasando. Y si vos pasas y alguien te dice algo, bueno, arreglas, pues. Le pagas, lo indemnizas, o por último le haces un proceso y ya está. Pero es pagando, no es gratis, ¿no? Ahora, de que tú has ido por un camino toda una vida y resulta que ahora el propietario te niega el paso, ni idea que es un proceso de usucapión, ni idea, ¿no? Generalmente los procesos de usucapión son solamente para que tú te hagas el derecho propio. Me voy por usucapión de un bien inmueble que ya tiene constituida una servidumbre, obviamente pues que la suerte de lo principal se va con lo accesorio. Yo al lograr el propio de un bien inmueble que está en Doctor, otra vez no se escucha. Listen, no se Lice, escucha. no se escucha. Sigue hablando, dicen. Bueno, no sé si. ¿O no? creo que he tenido un corte de señal momentáneo, no sé si me están escuchando. No, No se le ha Lisa, no se oído, escucha. doctor. Ahora sí se escucha. Antes no. Ya, se me ha ido la señal, he tenido un corte, así que he cambiado de servidor, no se preocupe. Bien, vamos a proceder a compartir la pantalla y seguimos. ¿Cuánto tiempo vamos en nuestra segunda conexión? Jóvenes. No sé, no sale lista. O sea que no saben mirar. Ya. Una media hora vamos, dicen, ya más o menos. Ay, ay, ay. Quiero ver pues para el tema de Mandó llamarla. el link a las y cuarto, mandó el link y ya son y 45. Ya, ya tenemos todavía tiempo. Ok. Vamos a compartir la pantalla. ¿Dónde está? ¿Qué habrá pasado? Se cortó el internet. Bien. La constitución de las servidumbres, les decía, hay una forma que es coactiva, o sea, obligatoria, forzosa. Esto está establecido por imperio de la ley y estamos hablando de el caso de una propiedad enclavada o que sea adquirida por usucapión. Y la forma voluntaria puede ser mediante la suscripción de un contrato donde ambas partes se ponen de acuerdo. Y por último, también puede ser que se haya hecho mediante un testamento, ¿no? Quién sabe, decía yo, el papá o la mamá tenían ahí un terreno grande que lo han urbanizado, ha quedado, quién sabe, por ahí alguna propiedad enclavada y al momento de hacer el testamento, pues establecen quién se va a quedar con qué parte. Les decía que tiene que ser de un mismo valor económico en base a que las alícuotas partes tienen que ser idénticas, ¿no? Y puede que se constituya por ahí una servidumbre para facilitar la utilidad de alguno de los bienes. Entonces, en caso de que sean, pues,
creadas, ¿no es cierto?, en base a un título, sean continuas, sean aparentes, sean discontinuas, pueden constituirse pues de cualquier clase, ¿no? No hay ningún problema. Derechos que corresponden al titular de una servidumbre. Bueno, en este caso estamos hablando del propietario del fondo dominante, ¿no? Del propietario del fondo dominante. Se supone que él tiene todo el derecho de ejercer, ¿no?, plenamente toda su servidumbre con todos los accesorios que son indispensables para su función, ¿no? Por supuesto que no va a ir a, como les digo, no va a ir a complicar peor la situación del propietario del fondo sirviente, ¿no? Lo que quiere decir que si le vamos a dar paso por la parte más fácil, más sencilla, la que menos afecte pues al propietario del fondo sirviente, ¿no? También tiene la facultad de hacer en el predio sirviente todos aquellos trabajos que sean necesarios para su mantenimiento, su conservación, su ejercicio, ¿no? Por supuesto que los gastos los tiene que abonar él mismo, ¿no? A no ser que de repente pues el propietario del fondo sirviente haya provocado el daño. Asimismo, también tiene el derecho de gozar de la servidumbre en toda su extensión, por supuesto que sea compatible con la naturaleza jurídica de su propio bien inmueble, ¿no? A lo que me voy es que si mi vecino, propietario del terreno contiguo, de repente yo que estoy en la propiedad enclavada me dedico al agro, necesito un espacio amplio pues, para que entren camiones, tractores, cosechadoras, fumigadoras, entonces mucho dependerá, ¿no es cierto?, a qué se dedica el fondo que está en propiedad enclavada para que el fondo sirviente le dé un espacio, ¿no? De igual forma, no se pueden realizar cambios de destino en la condición del bien, ¿no? O sea, no se puede empeorar esa servidumbre si el bien ya tenía una función donde tenía un espacio ya establecido para dicha función. De todas formas, en caso de tener alguna controversia, si no se puede solucionar pues amistosamente, se va a tener que ir donde el juez, ¿no? Para que el juez pueda establecer los límites de uso sobre dicha servidumbre, o quién sabe, hasta podría haber el tema de declarar extinguida la servidumbre. El derecho de usar de las acciones posesorias, o sea, los interdictos también son válidos para la protección de tu servidumbre. Un interdicto de recobrar, de retener, de obra nueva perjudicial sobre todo, ¿no? Quién sabe, está haciendo algunas reparaciones, modificaciones y va a dañar, va a perturbar pues el acceso o la utilidad de dicha servidumbre. Por supuesto que pueden presentar los distintos procesos judiciales para defender esa servidumbre. Por otro lado, en algunos casos las servidumbres están inscritas y eso facilita el derecho, el tema de su derecho en ejercicio y protección, ¿no? En el caso de que no estén inscritas, bueno, pues vas a tener que iniciar un proceso judicial también poniendo mayores antecedentes y probando la existencia de dicha servidumbre con anterioridad. Y también pueden utilizar los interdictos de recobrar la posesión en caso de que pues la pierdan, ¿no? No es muy común, como les digo, no es muy común, generalmente no se pleitea, se paga y ya está. El propietario de la heredad dominante debe ejercer la servidumbre de la forma menos perjudicial al fondo sirviente, ¿no? No es que va a atravesar su terreno haciendo un zigzag, sino que tendrá que afectar, decíamos ya, lo menos posible. De igual forma, no se puede introducir ningún cambio, peor si es innecesario. Está prácticamente obligado a mantener ese statu quo tal cual se ha establecido desde su inicio. Ya lo que puedan pactar de forma separada, qué sé yo, si se ponen de acuerdo para alguna modificación, eso ya es distinto. ¿Cuáles son las obligaciones del dueño o del poseedor del fondo sirviente? Bueno, en este caso, él tiene que contribuir a los gastos de reparación y conservación si es que él las aprovecha también, ¿no?
Ahora, si no las aprovecha, no tiene que asumir, es obligación del propietario del fondo dominante. También tendrá que permitir, ¿no es cierto?, el uso de la servidumbre sin menoscabar de ninguna forma su ejercicio, ¿no? O sea, no tiene que perjudicar de ninguna forma al titular de ese derecho real llamado servidumbre, toda vez que tiene pues ese derecho como propietario del fondo dominante. También deberá restablecer a su estado natural, a su estado antiguo, en aquellos casos que haya realizado, qué sé yo, algún trabajo, alguna reparación, modificación que no tenga nada que ver con la servidumbre, pero que ésta se vea afectada, pues en su defecto también está obligado a pagar, pues, indemnizar los posibles daños y perjuicios que haya afectado por interrumpir temporalmente, provisionalmente, pues, el uso de la servidumbre. ¿Cómo se extingue una servidumbre? Bueno, esto puede extinguirse pues por distintas razones. Por ejemplo, que el propietario del fondo dominante haya decidido ya renunciar, ¿no? Haya decidido renunciar ya al uso de dicha servidumbre. O quién sabe, posiblemente ha realizado una autorización de obras de forma permanente, donde ya la servidumbre no se va a poder ya utilizar, ¿no? Se verá, pues, ¿no? Se verá si efectivamente ya no la va a emplear porque quién sabe ya tiene acceso a la vía pública, que es otra de las formas también de extinción. Ciertos trabajos, aunque sean permanentes y visibles, pues el propietario, ¿no es cierto?, del fondo dominante o sirviente pueden extinguir en cualquier momento, ¿no? Simple y llanamente por el no uso, ¿no? Si ya no lo están utilizando, empleando, pues también es una forma de extinción. Más abajo van a ver que hay un plazo de 10 años. La confusión, ¿qué es la confusión? Es que ambas propiedades pasen a un solo propietario, ¿no? De repente el propietario del fondo sirviente pues decide vender el bien al propietario del fondo dominante o viceversa. En esos casos vamos a estar en que eso ya es una sola propiedad, es un solo propietario y la servidumbre ya desaparece. Bueno, de repente decide mantenerlo así separadamente, ¿no? No sabemos, quién sabe lo va a alquilar, lo va a dar en crédito y necesita más que esté así, pero técnicamente no habría una servidumbre porque ya es de un solo propietario ambos. Cuando la servidumbre prácticamente ya no reporte ninguna utilidad al propietario del fondo dominante, cuando los cambios que hayan podido sobrevenir pues hayan impedido definitivamente ya su ejercicio, y cuando no se lo esté ocupando por un lapso mayor a 10 años. Fíjense, 10 años para que se extinga una servidumbre. En los casos del inciso B y D, la servidumbre podrá revivir, si ustedes quieren, en las condiciones anteriores, bueno, siempre y cuando exista pues la necesidad de su uso, su empleo y tenemos aquí desarrolladas algunas de las servidumbres. Por ejemplo, tenemos aquí la servidumbre de tránsito. Esta puede ser a título de camino, a título de vía pública, ¿no es cierto? Es decir, se necesita pues el entrar, el salir, el meter cosas, qué sé yo, el caminar para el acceso y salida del bien. Se considera, ¿no es cierto?, que hay un bien que está bajo la figura de la propiedad enclavada y necesita pues el acceso a dicho bien para poder explotarlo, utilizarlo y emplearlo. El tránsito de la persona o de cosas o qué sé yo, obviamente tiene que ser de acuerdo a la medida necesaria de la explotación del bien que está ahí encerrado. No, él no puede exigirme, el vecino, un ancho de 5 o 10 metros, si solamente va a ser para que él ingrese caminando, serán pues unos 2 o 3 metros, exagerando, ¿no? Por el tema